Saludos, muy buenos días. Como siempre, agradecida del favor que nos hacen de seguirnos cada mañana, cada semana, cada día. Hoy es lunes, estamos a 15 ya de julio del año 2019. Buenos días, Otoniel, ¿cómo te va? Buenos días, Lindsay. Mitad de mes. Mitad de mes. Increíble, pero ya estamos a mitad de mes. El tiempo avanza rápido. Demasiado. Bueno, y yo siempre lo digo, es que el tiempo es implacable. Por más que usted quiera detenerlo, no hay forma de hacerlo. O usted se ajusta a él y camina junto a él, o simple y llanamente se va a quedar atrás. Por eso es tan importante seguirle el paso. En el mundo judicial, por eso se le llaman plazos fatales. Usted o lo cumple o se atiene a las consecuencias que se derivan de su incumplimiento. Y así está. Así está el país y el mundo también, así avanzando. Bueno, Otoniel, tú sabes que la semana, y esos camarazos, muchachos, por Dios, tan temprano. Un camarazo ahí, tempranito en la mañana. Bueno, mira, venía yo escuchando la radio. La semana pasada fue una semana muy intensa, donde el pueblo dominicano, una vez más, libró luchas que van teniendo de algún modo resultados. Y me refiero a los intentos, las amenazas que existen de reformar la Constitución de la República para el simple hecho de permitirle al presidente que hoy está agotando su segundo periodo de una reforma que ya se le hizo a la Constitución para que eso fuera posible, y que hoy otra vez esté la amenaza de que nueva vez se toque la Constitución para nueva vez permitirle al presidente de turno repostularse, lo que implicaría ya cualquier tipo de régimen menos democrático. Y a eso, como ustedes saben, nosotros hemos hablado tanto del tema, emprende esa lucha, advierte esa amenaza el doctor Leonel Fernández. Empieza a advertir al pueblo dominicano. El pueblo, por otro lado, es también quien dice, miren, nosotros no queremos reforma, y se ha manifestado científicamente con encuestas que se han realizado de las distintas facciones, intereses y aquellas que son independientes, o sea, contratadas por el gobierno o no. Todas arrojaban números muy similares de que más del 70% de la población estaba en contra de que se modificara la Constitución o que el presidente de turno se reeligiera, porque una cosa acompaña a la otra, aunque son distintas, ¿no? El hecho de estar violando la Constitución, modificando la Constitución cada vez que a un presidente de turno se les pegue en gana, eso es altamente peligroso para cualquier democracia del mundo. Bueno, la semana pasada fue una semana interesante porque a esta lucha que viene librando Leonel se le han sumado todos los líderes del país, la mayoría, y no solamente políticos, sino también organizaciones o representaciones de la sociedad de otra índole, por ejemplo, la sociedad civil, a la cabeza Participación Ciudadana, la propia Finjus, otras más que no son tan reconocidas, pero que también han alertado la voz, han subido la voz para que ese llamado de la sociedad sea escuchado en el gobierno. Pero de igual forma los grupos económicos a través de ANGE, a través también del CONEP, a través de los grupos empresariales industriales, en fin, todos los grupos económicos, pero la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, toda esa agrupación, el CODUE como tal, también llamando la atención y diciendo, miren, esa Constitución déjenla tranquila. O sea, es la sociedad en sentido general. Lo último que sucede es que el propio Luis Abinader, que es el partido mayoritario de oposición, también hace una voz de alerta y se va al propio Congreso encabezado por ese precandidato del PRM y camina hacia el Congreso Nacional también haciendo el reclamo.
pero una carta de Hipólito Mejía. Ayer, en el día de ayer, la propia secretaria general de SPRM, la señora Carolina Mejía, lo había hecho también el presidente de esa organización política, pero también a eso se ha sumado el presidente del Partido Reformista Social Cristiano. En fin, la sociedad en su conjunto está haciendo un llamado al presidente de la República de su oposición, de su parecer, de la amenaza que en estos momentos se cierne en la República Dominicana, de el presidente seguir por ese derrotero de pretender modificar la Constitución, pese a que no existen los votos en el Congreso para que esto sea posible. Pero hay un grupo que ha tratado de reducir este discurso, que ha tratado de reducir esta situación que está creada en el país a que es un problema interno del Partido de la Liberación Dominicana y que es un problema entre Leonel y Danilo y que ellos dos se tienen que poner de acuerdo. Y eso no es así. Eso es una forma de engañar al pueblo. Eso es una forma perversa e irresponsable de, por intereses particulares, porque son bocinas del gobierno, querer reducir una situación del país a un grupito o quererla reducir a dos personas. Eso es una irresponsabilidad de esos comunicadores que quieren reducir un problema nacional en un problema interno del PLD. No es verdad. No es verdad. Así no se hace comunicación. Eso es una irresponsabilidad, vuelvo a repetir. Este no es un problema de Leonel y Danilo. Que Leonel esté en el lado correcto. Bueno, qué bueno. Gracias a Dios que sea así, porque imagínense ustedes que dentro del PLD todo el mundo esté de acuerdo con que la Constitución se viole cada vez que a un presidente de turno se le pegue en gana. Por lo menos Leonel se ha puesto del lado de la historia, del lado correcto de la historia. Entonces, eso hay que celebrarlo. Y si alguien no está, está defendiendo al gobierno, bueno, que lo hagan, pero en base a elementos que sean por lo menos, aunque interesados, pero no sustentados en una mentira. Porque ahí es donde está el pecado. No es que no defiendan a Danilo y su reelección y el que pretenda modificar la Constitución. Lo que sí debe de ser es que sea sustentado bajo argumentos que no estén empañados de mentiras, tergiversados completamente. Por ahí anda un audio del señor Roberto Rodríguez Marchena, que luego de yo pasarte la palabra, Otoniel, luego de eso yo lo voy a poner para que ustedes vean cómo es que están, cómo andan los discursos de parte de los funcionarios del gobierno, completamente desdibujados, donde ellos están acusando al doctor Leonel Fernández de ir al Congreso, que cómo es posible que está adversando al presidente Medina, que en vez de buscarle el lado, él se va al Congreso. Vuelvo a reiterar, es la obligación de Leonel Fernández estar del lado del pueblo, de la mayoría de los dominicanos, porque esa es la obligación y el deber de cualquier líder político que se respete y que sea serio. Si su compañero en este momento no está en la verdad, si su compañero está cometiendo errores, no es verdad que los demás deben de acompañar a ese compañero por sentirse agradecido a cometer esos errores que repercuten en una gran mayoría de manera negativa. No, lo que hay es que hacerlo entrar en razón a ese compañero, en este caso el propio presidente de la República. Hay que hacerlo entrar en razón. Y los primeros que tienen que hacerlo entrar en razón son los propios que le acompañan, los que están ahí en el anillo. Pero si esos son los que están empujando a Danilo a que cometa estos errores fatales, entonces sálvese quien pueda en ese Palacio Nacional, lamentablemente. Lindsay, así como muy bien señalas, bueno, ya ha quedado desmontada la especie, la versión, el relato que se quiso montar de que
lo que se trató y lo que se trataba y lo que se ha tratado en torno al proceso tortuoso de intento de reformar la Constitución por segunda vez consecutiva para permitir la repostulación y eventual reelección del presidente de turno, de que esto se trató de un conflicto interno del Partido de la Liberación Dominicana, ya eso nadie lo cree. Porque cuando vemos a sectores como los que ya tú has señalado y que no vamos a volver a referirnos, tan disímiles, tan distintos, tan dispersos, de todas las ideologías, los intereses, los grupos económicos, religiosos, en fin, es obvio, no requiere ningún análisis profundo para comprenderlo, de que esto es un tema del país. Y siempre lo fue. Siempre se ha dicho y hemos sostenido que de lo que se trata es de preservar la institucionalidad democrática, respetar la Constitución de la República y someternos todos, incluido el presidente de la República, a las reglas del juego que nos damos. Y en este caso particular, porque la reforma que todavía algunos sectores abrazan la idea de poder impulsar, la reforma constitucional, estaría diseñada exclusivamente para modificar el tema de la repostulación del presidente, de la reelección. Bueno, pero es que el modelo que tenemos, que fue impuesto en el año 2015, fue promovido justamente por ese sector, encabezado por el señor presidente de la República. De manera que pretender al final de un periodo, como está aconteciendo ahora, cambiar esas reglas del juego, y hay que señalarlo, más que al final del periodo, al final de los plazos que la propia ley de partidos políticos y sobre el régimen electoral ha diseñado, ley que igualmente fue impulsada por el sector del presidente Danilo Medina, básicamente, y que en agosto, el próximo mes de agosto, el 22 de agosto, ya los partidos, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, deben presentar sus candidatos o inscribirlos ante la Junta Central Electoral. Y en adición a esto, la legislatura, conforme a la Constitución de la República, culmina el 26 de este mes. Y hoy tenemos que ya nos encontramos a 15 de julio. De manera que insistir en este despropósito no es otra cosa que seguir generándole daño a la sociedad y al país en su conjunto, que bastante ya le hemos hecho. Y digo cuando les hemos, lo hago en plural, porque ciertamente las acciones políticas que se han venido desplegando desde el litoral oficialista particularmente han dañado la imagen del país, vienen deteriorando en forma progresiva la institucionalidad democrática. Pienso que el próximo gobierno que surja a partir del año 2020, de agosto del próximo año, tendrá una de sus tareas fundamentales, es recuperar, reparar el daño institucional que se ha causado. Pero mientras eso llega, debemos entonces continuar con con la lucha que se ha estado librando. Y tú ahorita decías, Lindsay, con mucha razón, que el presidente Leonel Fernández la ha encabezado. Esto se ha querido distorsionar, como que es una lucha contra el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Nada que ver, porque tanto los legisladores como las fuerzas en su conjunto que acompañan al presidente Leonel Fernández han venido apoyando todas las iniciativas del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, eso no quiere decir que cuando una iniciativa como esta trae consigo o entraña daños graves a la institucionalidad y a la propia democracia, entonces haya que sumarse. No, para nada. No importa de dónde venga ese accionar, si contraviene el interés general, que es de lo que se trata, en este caso, atentar contra la Constitución de las Repúblicas en los términos en que se ha planteado y que ya lo hemos dicho, pero que nunca es ocioso reiterarlo, de la única manera en que eventualmente pudiera impulsarse una reforma constitucional en los términos en que estaba planteada y en lo que ha estado supuesta, es a través de cambiar la voluntad de los legisladores a través de mecanismos que son incluso, que rayan en la ilicitud. De manera que nadie en su sano juicio o ningún líder responsable
como lo es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, podría alguien pensar que se va a sumar a una conducta de ese tipo que, como hemos dicho, tiene incluso consecuencias judiciales. Pero yo espero que en esta semana, en los días que restan a la legislatura, y particularmente el día martes y miércoles, o sea, sí, mañana y el próximo miércoles, que están convocadas, en el caso de la Cámara de Diputados, está convocada una sesión de la Cámara Baja para conocer proyectos. Ojalá nadie se aventure allí a intentar proponer el proyecto de reforma constitucional, porque lo único que esto serviría es para agravar la situación del país, no del Partido de Liberación Dominicana, que es importante por lo que representa, pero el país no depende del PLD. El país es otra cosa. El PLD es una organización dentro de la República Dominicana, pero que nadie se llame engaño. Yo soy de ese partido, nunca lo he negado. Ahora bien, el PLD no es imprescindible. Si el PLD no está en capacidad de poder sortear su situación, el país no puede ser arrastrado por la situación interna del Partido de Liberación Dominicana, que, insisto, no es de lo que se trata ahora este debate. Ya el PLD en su momento resolverá su situación. Ahora lo que hay es que atender el interés general que está representado en, primero, respetar la Constitución, respetar las instituciones, porque si seguimos por el derrotero que vamos, destruyendo nuestra institucionalidad, entonces lo que viene es, por supuesto, la inestabilidad política y todo lo que se deriva de ella. Entonces, ahora lo que debemos es abogar porque todavía aquellas mentes calenturientas y los sectores que abrazan esta remota idea de pretender plantear una reforma en los términos en que ya conocemos, entonces que hagan una reflexión y que entiendan de que las condiciones ni políticas, ni sociales, ni geopolíticas, ni de ninguna índole están dadas para que pueda impulsarse este proyecto. Eso hay que entenderlo y esa es la democracia. Usted hoy se le elige en una posición pública, llegado el término del periodo, pues sale y entonces a alguien le sucederá. Claro. De manera que esa es la democracia, esas son las reglas a las que debemos someternos, Liz. Hay puestos que cuando son públicos no son suyos como una empresa privada. Tienen un periodo de caducidad, sobre todo cuando son elegidos por el pueblo y la propia Constitución le pone límites a ese poder que le otorga el pueblo. Tú sabes que yo tengo pocas amigas. Ajá. Pero las amigas que amigos tengo, y amigos también tengo, pero pocos. Ahora, los que tengo saben muy bien que cuando yo tengo que decirle la verdad, monda y lironda, se la digo. Y tú lo sabes. Nos consta. Yo soy así y prefiero ser así y me siento bien siendo así. No soy de las amigas, y en días pasados padecí algo muy parecido a lo que voy a decir. Una amiga, una situación, y yo le digo una verdad que le molesta, pero es la verdad, porque las verdades a veces molestan. A veces duelen. Duelen. Sí. Pero las verdades casi siempre o siempre vienen de las personas que te quieren, que te aprecian. Así es. O de aquellas que te odian también. También, ¿por qué no? De las que te adversan. Pero aquellas que tú tienes cercanas, a veces son odiosas esas verdades. Y yo a ella con mucha elegancia le dije que a mí nadie nunca me va a ver en el sitial de aquella amiga que le dice al oído las palabras dulces que esa amiga está esperando escuchar. Que muchas veces las palabras que puedo decir o el juicio que puedo emitir sobre una situación puede ser doloroso, pero en el fondo
vienen desde lo más profundo de mi corazón, de mi conciencia y de mi compromiso de amistad con esa persona. Lo digo esto porque en este tejemaneje que se da y este querer reducir de manera irresponsable este evento que está sucediendo en la República Dominicana de las pretensiones y amenazas de modificar la Constitución, a llevarlo al terreno del Partido de la Liberación Dominicana y decir que es un problema entre Leonel y Danilo. Pero peor aún, que salga el vocero de la presidencia a decir cuantos improperios ustedes imaginen en contra de Leonel Fernández, presidente de esa organización. Vocero Roberto Rodríguez Marchena, quien conozco muy bien, que fue en algún momento de la vida compañero de trabajo y bueno, digamos que amigos. Sin ninguna militancia en el PLD. Sin ninguna, puedo decir que no tiene ningún tipo de militancia más que una amistad personal con Danilo Medina. Ahora se tilda él de PLDista. Yo no sé desde cuándo. Roberto viene de la izquierda, en un momento hizo cosas con el Partido Reformista y después se hizo muy amigo de Danilo y amigo personal de Danilo, no militante del PLD. O sea, no ha pasado por círculo de estudio ni nada de eso. Pero él habla en condición de PLDista. Se enganchó a eso porque ahora le conviene al muy querido amigo Roberto Rodríguez Marchena de aquel entonces. Y esto es echarle leña al fuego sin necesidad. Lo verían la gente de fuera. Ahora, a Leonel Fernández de manera particular, yo estoy segura que eso le resbala. Eso le resbala a Leonel. Porque si me resbala a mí, a Leonel le puede resbalar más. Digo esto porque Roberto Rodríguez Marchena es un tipo de personaje que, por lo que se le ha visto actuar, lo poco que se le ha visto actuar en la vida pública, es un hombre que guarda mucho encono, encierra mucho odio y malestares de ese tipo. Por lo tanto, no tiene tanta validez. La política, eso no es hacer política. Él tiene una amistad personal y él defiende a su Danilo. Eso, bueno, perfecto. Pero se le olvida su condición de vocero del presidente. Que hablando con otra funcionaria del gobierno, en este caso Iris Guava, y que él mismo reconoce que él lo dijo, yo le pregunto, entonces usted en ese momento estaba hablando como vocero o como Roberto Rodríguez Marchena. Parece que era como Roberto. Entonces debió de aclararlo, porque a veces a la gente se le olvida la posición que ostenta de manera irresponsable, porque eso es ser muy irresponsable. Si usted está hablando con un funcionario, a grupos empleados del gobierno, en este caso, o comunicadores o lo que sea, usted tiene que cuidar sus palabras, porque sigue hablando el vocero de la presidencia. Ahora, si usted dice, yo me quito el saco y la corbata de vocero de la presidencia, de modo personal yo digo que Leonel Fernández, ¿cuál fue la palabrita que usó? No, yo no voy a repetir. Una de esas palabras. No vale la pena. No, yo iba a poner el audio en un momentito que es mejor. Pero yo quiero que ustedes vean los periódicos de hoy, en lo que yo busco el audio para que ustedes vean la palabrita que usó, porque yo estoy segura que mucha gente me la va a pedir. Vamos a ver cómo están los titulares de los periódicos del día de hoy. Miren esto. Miren. Partido Reformista también rechaza reforma para habilitar a Danilo Medina. Ese es el titular de ese periódico. El sobresaliente sigue, Eric. Vocero del gobierno le echa más leña al fuego en crisis PLD. Sigue, Eric. Pobreza impulsa mercado informal y empuja a niños y niñas al trabajo infantil. Pero arriba, perdón, Eric. Arriba aparece Agripino. Evitemos retroceder. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuánta razón? Retroceder hay que explicarlo porque oí a un comunicador temprano entender que él no sabía lo que era retroceder. Pero yo se lo voy a explicar porque a veces se la dan de bruto. Se lo podemos explicar. Sigue, Eric. Se acaba el tiempo para la reforma. ¿Hablará Danilo?
Hay otro, El listín. el nacional, no, el listín ya lo pasamos. Favorecen diálogo en busca de venencia entre líderes PLD. Bueno. Cada día se dificulta más el escenario para la reforma, dice el periódico El Día. Esos son los titulares de En todos. medio de esto se quieren embarcar en un proceso de reforma. Pero ustedes ven, exacto, pero ustedes ven, ahí hay una dualidad. En esos diarios que ustedes vieron ahí, ustedes vieron dos cosas fundamentales. El tema central, la reforma, la Constitución y su controversia. Ese es el tema central. Cómo lo enfocan algunos y cómo lo enfocan otros. Evitemos el retroceso, como dice Agripino. Pero hay algunos que lo reducen a un tema del PLD. No. Lo reducen, lo llevan allí. Entonces, eso es para que ustedes entiendan por qué se quiere meter esa confusión de manera irresponsable. Porque yo no le perdono que a una persona ya con experiencia, con conocimientos acabados de lo que es el periodismo y de lo que es el periodismo político, de lo que es un editor político también dentro de el organigrama de un periódico, ¿verdad? De una empresa dedicada a hacer comunicación. No se puede tildar de inocente, no pueden pecar de inocente. Siempre tienen que estar al pendiente y saber por qué Juan o Pedro reaccionan de tal o cual manera. ¿Cuál es el discurso de uno y cuál es el discurso de otro? Pero ¿cuál es el discurso de ustedes como periódico? Ahora, ¿qué predomina? Tema central, reforma a la Constitución. Ese es el tema central. Y no favorable a la reforma, porque no es que las favorable. condiciones no están dadas para eso. No están dadas. Sí. Ahora, ¿qué yo pienso? Yo pienso que el presidente Medina sí ha reflexionado ya. Y ojalá que en poco tiempo le hable al país. Ayer vi la respuesta tremenda de don Vincho Castillo, donde él en una decía que el presidente en una se le preguntó y él dijo que él todavía no ha decidido, que él todavía no ha tomado una decisión respecto a si él va o no va. Y entonces don Vincho le decía, presidente, no es usted quien tiene que tomar esa decisión, es la Constitución que le dice que la tomó. La Constitución es clara, no es a usted a quien le corresponde tomar esa decisión. Es a la Constitución, es al pueblo. Entonces, qué sabia eso, porque fue tan directo y tan simple a la vez, de que no es a usted que le corresponde, presidente, tomar esa decisión. Es a la Constitución de la República. Entonces, pero aún así yo pienso que la semana pasada, que sí había una amenaza muy directa, digamos que era casi seguro que el miércoles pasado se iba a someter ese proyecto de reforma constitucional. ¿Qué lo evitó? Lo evitó el que el miércoles en horas de la mañana la embajadora de los Estados Unidos visitara Palacio con el propósito de llevar un mensaje claro de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dándole a conocer al presidente, al gobierno, su parecer frente a esta afrenta que se le quiere hacer a la Constitución de la República. Bueno, todo siguió igual, el plan siguió en marcha. Estaba yo en el Congreso en ese momento cuando de repente me vienen y me dicen, Reinaldo salió para Palacio. Y allí entonces pasa lo que pasó, pero la reforma no fue sometida. Es al día siguiente
menos de 24 horas después, cuando el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos revela lo que pasó. ¿Y qué pasó? Que en horas de la tarde, el canciller o el secretario de Estado de los Estados Unidos, que así es como se le llama la figura del canciller, Mike Pompeo, llamó al presidente de la República para darle otra vez el mensaje, ya que en la mañana se lo había dado la embajadora y en la tarde él lo refuerza, porque las cosas seguían por el mismo rumbo. Y es ahí cuando ya el presidente reacciona. ¡Qué bueno! Yo digo, qué bueno. Y qué bien que Estados Unidos está ayudando a la República Dominicana en un momento que se necesita ayudar al propio gobierno a ser razonable, a hacerlo entrar en razón de manera diplomática, respetando cada quien su espacio y su lugar. Eso le hace bien al país. Y qué bueno que se dan, porque estas relaciones que nosotros tenemos con los Estados Unidos no son de ayer. Primero, el imperio, como lo denomina Don Vincho, la primera potencia del mundo, y el imperio con el que nosotros como país sostenemos, guardamos unas relaciones muy importantes. Es nuestro primer socio comercial. Y la gente dice, pero ¿y por qué Estados Unidos se fija en República Dominicana? Bueno, porque tiene grandes intereses en la República Dominicana. Primero, República Dominicana es el puente por excelencia para servir, ¿verdad?, como enlace a la región del Caribe. República Dominicana guarda también una relación política importante con Estados Unidos de antaños. Pero también Estados Unidos en su momento ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana y eso no se puede ocultar, siendo ellos nuestro primer socio comercial. Lo que quiere decir que hay un interés económico y geopolítico de parte de los Estados Unidos para con la República Dominicana. Y ahí está su interés. Y yo no quiero, es lógico que Estados Unidos intervenga en estos asuntos de manera diplomática utilizando las vías adecuadas. Hay que agregar, Lindsay, discúlpame ahí, que independientemente de todo esto, yo quiero ser con esto siempre muy coherente en mi posición, nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de acción externa que pueda interpretarse que está que se está inmiscuyendo en asuntos locales, en asuntos nacionales. Ahora, aquí, que como muy bien explica Lindsay, lo que se trata es que el entorno, ahora mismo en la región, ha venido suscitándose o dándose de inestabilidad. Ya lo tenemos. Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Honduras, ya por también otras amenazas en Bolivia, en fin. Y seguir por ese camino entonces va a traer todo un deterioro de la seguridad regional. Esa es la realidad. Y no vivimos solos. Nosotros estamos dentro de una comunidad internacional que de alguna forma ha creado mecanismos de supervigilancia uno con otro y eso hace bien. Ahora, el mérito en realidad es del pueblo dominicano. Porque si el país se queda indiferente frente a la intentona de reformar la Constitución, si sus principales líderes, si los grupos y los sectores que han venido expresándose no lo hacen, bueno, pues entonces nadie los hará por nosotros. Entonces el mérito es del pueblo dominicano, que cuando se intentó el miércoles de formalizar el proyecto de reforma a la Constitución de la República, como según las más versadas fuentes así lo indican, en el Senado de la República, una parte importante, sectores bien representativos de todas las clases sociales, estaban frente al Congreso, protestando y con la determinación y con la firmeza y con la decisión tomada de que si se materializa o si se materializaba en aquel momento o si se materializara mañana o el próximo miércoles,
entonces esto podría salirse de las manos, o esto podría incluso convertirse en una manifestación de mayor nivel. Y, por supuesto, esto vendría a sumarse a un proceso de deterioro, como ya hemos dicho, y no lo queremos. Y, por supuesto, que nuestros socios comerciales, como es nuestro principal en los Estados Unidos y otros en la región, porque se conoce lo de Estados Unidos, porque ya se hizo público, pero también otros gobiernos de la región han estado expresando preocupaciones ya en otros niveles y que no se han difundido, pero que también lo han venido manifestando. Y nadie quiere eso para el país. Los dominicanos somos los primeros, los que nos duele este país, somos los primeros en defender nuestra estabilidad política, económica y social. Pero por supuesto, nuestros socios comerciales y nuestros socios políticos, lo menos que quisieran es que en el Caribe y en la región se sume otro estado, otro pueblo al caos y al desorden, como ya lo tenemos aquí con nuestros vecinos. Entonces esta isla sería una bomba de tiempo si además del caos que tenemos en nuestros vecinos, en Haití, entonces aquí también desestabilizamos nuestras instituciones y es lo que hay que preservar. Yo quiero en esto tratar de ser lo más justa posible. Me indigna como dominicana el que un problema nacional se quiera de manera irresponsable convertir en un problema de chismecito barato. Eso no, hasta ahí no podemos llegar. Pero también creo que el presidente Leonel Fernández merece en esta oportunidad que por lo menos se le haga justicia a esta lucha que él ha encabezado, a esta causa que encabeza Leonel, de manera responsable, vuelvo a decir, reiteradamente lo digo, de manera responsable acompañando al pueblo en esta lucha. Porque más del 70% de nosotros los dominicanos rechazamos la reforma constitucional y él como líder político decidió acompañarnos en esta lucha y qué bueno, yo lo celebro. Pero es injusto que se le quiera reducir a Leonel Fernández a que vengan ahora a decir que Leonel le está haciendo una oposición grandísima a Danilo. No, señor. El hecho de que Danilo esté haciendo las cosas mal no quiere decir que Leonel, por ser su compañero, tenga que apoyarlo en cualquier sinvergüencería que cualquier funcionario quiera hacer porque este sea un gobierno del PLD. No, lo contrario. Él como presidente de esa organización política también tiene que, cuando tiene que hablar duro, que lo haga. Y si él ve que las cosas están mal, él no puede sumarse a las sinvergüencerías de otros. No. Miren el audio de Roberto Rodríguez Marchena. Escúchenlo porque es importante. Muy buenos días, compañeros y compañeras. A solicitud de Iris Guava, quiero compartirles algunas reflexiones que hacía con ella en relación a la situación política actual y cuál debería ser nuestro relato. Quiero insistir en esto último del relato, porque en toda participación política, en toda intervención mediática, uno tiene que haber construido previamente un relato que sea coherente, persuasivo y que esté en sintonía con lo que son las percepciones ciudadanas. ¿Qué quiero decir? Lo primero es que nosotros tenemos que sentir el orgullo, la satisfacción también, de que el compañero presidente Danilo Medina no solamente ha sido un presidente democrático, cosa que se espera de él, siempre se ha esperado de él, sino algo más, ha ido más allá. Es un presidente democratizador, que es una actitud activa de profundización de la democracia, porque usted puede ser democrático y quedarse en la formalidad, de cumplir los requisitos formales que obliga la democracia que estamos viviendo y que se vive en cualquier parte del mundo. Danilo ha ido mucho más allá. Danilo es un reformador, ha incluido esa reforma a la democracia, ha democratizado la democracia. ¿Cómo lo ha hecho? A través de políticas públicas que además de ser efectivas han tenido excelentes resultados. La eliminación del copago, hablemos, son casi 20.000, lo que también revela
lo que decía anteriormente con la jornada escolar extendida y las medidas. Y en relación al partido, lo que nosotros estamos viendo de manera clara es que Danilo está del lado o forma parte de esa mayoría, que yo diría que es más que mayoría, son las 3/4 partes de la dirección del partido, tanto comité político como comité central y organismos territoriales como direcciones provinciales y municipales. Danilo forma parte, claro, él es el impulsor, él es el catalizador, él es el orientador de esa enorme mayoría de compañeros y compañeras que han adoptado decisiones y que se han adoptado democráticamente a través de un debate primero y luego a través de la votación libérrima de los compañeros. Quienes se han sublevado ha sido una minoría insolente, encabezada por el presidente del partido, que no han querido reconocer y han amenazado y han chantajeado a esa mayoría generosa del partido que encabeza Danilo. La han chantajeado de que van a dividir el partido y al dividir el partido pues nos condenamos a la derrota, a salir del Estado y a volver al ostracismo. Bajo ese chantaje, para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que le da su santa gana. Y eso no puede ser. Y en ese sentido tenemos que recalcar que la conducta del presidente Danilo Medina en su condición de miembro dirigente estelar del Partido de la Liberación Dominicana ha sido una conducta sosegada, serena, respetuosa. Cuando yo le lo voy a tocó ser dejar minoría, ahí. Que lo fue. Sí. Entonces, la palabra de Roberto Rodríguez Marchena, ya ustedes la oyeron, insolente al presidente del partido, niño malcriado, a sus seguidores. Y por ahí se fue, por ahí María se va. Hay otra más dura, pero es mejor dejarlo ahí. Entonces, más adelante sí, pero como el audio es un poco largo, lo dejaré ahí. Ahora bien, por eso yo pregunto, ¿quién es el que está maltratando a quién? ¿Quiénes son los que han maltratado a quién? Y en este jueguito, entonces, yo te doy y voy y le digo, mami, Otoniel me dio. Pero fui yo que le di a Otoniel. Otoniel me dio. Entonces, así no. Eso se llama ser irresponsable. Asuma su responsabilidad. Si eso es lo que se piensa de Leonel Fernández, por lo menos que se diga de manera clara, pero no endilgarle a Leonel cosas que él no ha hecho. Que asuman sus responsabilidades. Si ustedes creen que reformar la Constitución de la República es muy bueno y que eso es lo mejor y que eso no daña al país, bueno, pero díganlo como tal. Pero no quieran endilgarle este problema o esta situación a otro compañero del partido, en este caso al presidente de esa organización política. O no quieran ustedes obligar a ese presidente del PLD, en este caso más bien, a que se sumen a lo que ustedes quieren. No, ahí es donde están mal. Ahí es donde las cosas empiezan a caer mal. Porque el hecho de que el presidente Danilo Medina sea presidente de los dominicanos, eso no significa que los dominicanos estemos de acuerdo con todas las cosas que el presidente de la República haga o diga. Y agregarle a Lindsay que por el hecho de que el presidente Danilo Medina sea el presidente a raíz de haber sido postulado por el Partido de la Liberación Dominicana, todos los integrantes del PLD necesariamente tienen que sumarse a sus actuaciones, así sea que algunas de ellas, como acontece en la especie, en términos, en lo que tiene que ver con los intentos de reformar de la Constitución, se aparten del interés general. Sí. Entonces, cuando sé que hay gente que se ha molestado por el hecho de que militantes e incluso dirigentes del PLD hayan ido a protestar frente al Congreso de manera pacífica. Primero, eso es un derecho constitucional. Segundo, es una forma de expresarse. Y más que eso, así se construyó el Partido de la Liberación Dominicana. Eso fue lo que don Juan enseñó. Por las vías, por supuesto, siempre pacífica, como se ha hecho. Ahora, lo que es cuestionable, independientemente de que nosotros respetamos y valoramos lo que ha sido la obra de gobierno y al propio
presidente Danilo Medina en su condición y también en su calidad de dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, contrario a lo que dice su vocero, del líder del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández. Nosotros no tenemos ese criterio del presidente Danilo Medina. Por el contrario, entendemos que ha sido un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y que ha hecho una obra de gobierno también relevante. Sí. Pero entonces, lo que sí he cuestionado, más que integrantes del Partido de la Liberación Dominicana se presenten al Congreso a expresar su disgusto con la forma en que se ha pretendido llevar a cabo esta reforma constitucional, es que desde el Poder Ejecutivo se ordene militarizar el Congreso. Eso sí es cuestionable. Sí. De que se lleven tropas militares y policiales alrededor, sino dentro del recinto. Pero más que eso, también vimos, todo el país asistió al evento en el que pudo constatarse, comprobarse, y los videos ahí están, de que en la azotea del Congreso, de la sede del Poder Legislativo, habían organismos de inteligencia del Estado con tecnología muy avanzada para la intercepción de comunicaciones. Entonces eso sí es cuestionable. El hecho de que dominicanos que a su vez militan en el PLD expresen su derecho constitucional a manifestarse en contra de una medida de gobierno o de líder o de quien sea con la que no está de acuerdo, eso no es cuestionable. No, entonces, al revés, eso es loable. Claro, ¿qué es lo que quieren? Que Leonel le apoye la sinvergüencería esa de que estén espiando a los legisladores. Eso es lo que quieren. Porque Leonel es compañero de Danilo. Quieren que Leonel le apoye esa sinvergüencería. O quieren que Leonel apoye la sinvergüencería de la ocupación en el Congreso por militares, fuerzas especiales y todo el mundo. ¿Quieren que lo hagan? ¿Quieren que Leonel apoye la sinvergüencería de pretender modificar la Constitución de la República? No, así no. Porque eso no es ser compañero. Entonces esa sería una sinvergüencería del presidente del partido si se presta a toda esa sinvergüencería. Miren, en el fin de semana, hojeando y hojeando, me encontré con el artículo del profesor Juan Bosch, La función del líder, escrito en el año 1972. Y él hablaba sobre el líder. ¿Qué era el líder? Yo le traje esta frasecita del profesor Bosch. Mira, él decía, el líder es aquel que expresa lo que el pueblo piensa y siente, pero no puede expresar. En esas palabras, voy a citar, se destaca el hecho de que nadie puede superar al pueblo en el conocimiento profundo de la realidad nacional, porque él, el pueblo, vive esa realidad día a día de manera práctica. Por ahí seguía un artículo, vayan y búsquenlo en Vanguardia del Pueblo o en PLD en línea, lo van a encontrar, ustedes googlean y lo encuentran de una vez. Él lo tituló La función del líder, para que ustedes vean qué joya de artículo escrito por el profesor Bosch. La función del líder, ¿cuál es? ¿Qué es un líder político? Es justamente el expresar lo que el pueblo no puede expresar lo que el pueblo siente y quiere, porque él como líder, figura que sobresale, puede hacerlo, pero también el líder tiene que estar a tono y siempre tener los oídos puestos en el corazón del pueblo, porque más del 70% de los dominicanos estamos en contra de la reforma a la Constitución, pero parece que no tenemos voces, como no tenemos, quienes nos representan a nosotros son esos líderes precisamente. Y ellos son los que tienen que encabezar esas causas que el pueblo a gritos pide en un momento determinado. Luchas que son causas que no son políticas, sino sociales, o en otros momentos son políticas, de carácter político o de carácter social, las que sean, pero siempre encabezarlas los líderes. Esos son los llamados a hacerlo de manera responsable. Y a eso se le llama, Lindsay, entonces, según ese relato, que ese 70% es la minoría. Porque entonces parece ser que porque una cúpula que se ha logrado ahí conformar,
puede decidir por el 70% del pueblo dominicano. No es así. Pues fíjate, Lindsay, que a propósito del profesor Juan Bosch, ahora gente que se ha apartado de su práctica política ha intentado retomar lo que han sido sus discursos, sus escritos, y vi uno al amigo Ventura Camejo. Sí, ahora está Ay, Dios, pero lo hizo con faltas ortográficas también. Tienes que cuidar eso, ¿eh? Te lo digo de corazón, como una persona ya de tanto nivel y además él que ocupa una posición importante en el Estado. Camejo está enarbolando. A propósito de lo que tú señalabas, de lo que hizo el Departamento de Estado, entonces él decía en un tuit que había que rescatar la soberanía y la independencia nacional, tal como haría don Juan, y puso la portada del libro Frontera Imperial. Ay, pero debe de leérselo. Él debería, sí. Él debe de leérselo, pero parece que él nada más lee la portada. Él leyó la portada, no, sí. Es que él tiene que leerse el contenido, eso es. Mira, tenemos que irnos a pausa, sí, querido amigo, porque ya nuestro invitado está por aquí. Pero a Camejo que se lea el contenido, que deje de estar mirando portada, que así no. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con nuestro invitado. El buen hijo a su casa vuelve, retorna. Vamos a conversar hoy con el doctor Juárez Castillo, así que no se muevan de ahí, que lo tenemos por acá tempranito.